Bienvenidos a Entre Línea con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con Jorge Ávila. Jorge Ávila fue constituyente, trabajó en la Asamblea Constituyente 2006-2009, que terminó haciendo la actual Constitución Política del Estado, y también ahí aparece esto del Estado plurinacional. El Estado plurinacional aparentemente está en una crisis profunda porque de pronto ha empezado a hacer agua por muchas partes, por varios lados, y de pronto han surgido críticas. Una de las críticas más duras ha sido propiamente de Carlos Ver, quien acaba de decir que el Estado plurinacional ha fracasado, así con esos términos lo ha dicho, y está creando un partido político precisamente para lo que él llama reconquistar la nacionalidad boliviana. ¿Qué opinas, Jorge, que vos has estado ahí adentro en la Asamblea Constituyente? ¿Cuáles son los fundamentos del Estado plurinacional finalmente? Porque hasta acá se nos ha vendido un cierto discurso, pero a ver, veamos un poquito más por dentro. Gracias, William, por la invitación. Un placer estar acá. A ver, yo tuve la posibilidad, evidentemente, de conocer un poquito de cerca las estrategias, los argumentos del movimiento al socialismo para haber introducido en la Constitución vigente este concepto y su alcance del Estado plurinacional, que desde luego podemos tener todos lecturas particulares, pero en la personal creo que obedece a una estrategia eminentemente política, porque si nosotros reconocemos que tradicionalmente el marxismo se sustentó en la lucha de clases, aquello quedó un tanto desvirtuado o en desuso con la caída del muro, y estos intelectuales, esta gente que se dedica a esto 24/7, encontró nuevas alternativas para poder lograr exactamente el mismo propósito. Quizás con otro nombre, ahí le pusieron el socialismo del siglo XXI, como algo distinto, pero... Exactamente, que es la conquista del poder y el ejercicio del poder. Acomodé lugar. Acomodé lugar, y eso es lo que nos han mostrado ahora, acomodé lugar, ¿no es cierto? Lo que quiere decir acomodé lugar lo podemos interpretar como nosotros veamos conveniente. Entonces, ellos plantean en Bolivia el tema de la lucha o el conflicto de razas, y le dan a la raza un factor preponderante en ya su no de clase, sino de razas. Pero en el fondo estamos hablando quizás de lo mismo. Probablemente, pero con otro enfoque. Es una estrategia política interesante, porque identifican a Bolivia como un país indígena, ¿no? Con su mayor población indígena, lo cual no es cierto. Fue un trabajo que comenzaron en el censo de Tuto del año 2001, donde lograron introducir esa famosa consulta de la autoidentificación étnica, y allí desde luego la gran mayoría consideró que por tener un poquito de sangre indígena era indígena. Lo cual no es cierto. No es cierto, ¿no es cierto? Somos mestizos por excelencia. Entonces, se amparan en aquel fundamento histórico, cultural, que logran entrelazarlo con las tesis indigenistas, especialmente generada por Reinaga, exactamente, y con un aprendiz de aquel como es Choquehuanca y compañía. Entonces, identifican esto como una estrategia, se apropian de las naciones o pueblos indígenas del país, identifican a 36 que eran más o menos reconocidas o conocidas, pero desde luego con una gran importancia y peso específico de dos de ellas, ¿no? La aymara y la quechua. A los indígenas de tierras bajas, lamentablemente, y hay que decirlo así, los usaron para construir su proyecto, para construir su relato, para construir su discurso. Y esto lo pudimos percibir en la Asamblea Constituyente, y no dejamos de advertirles a los líderes de aquella época de los pueblos indígenas de tierras bajas que estaban siendo usados por este proyecto, y lamentablemente tuvimos razón, porque así fue, así ha sido. Pero, y así será. Como un pequeño paréntesis, simplemente recordemos que hace un par de años hubo una marcha indígena del Beni hasta acá y nadie los atendió. Nadie. O vamos un poquito más atrás.
La Chaparina. Acordemos la pateadura de Chaparina, ¿no es cierto? Entonces esas son señales muy claras. O veamos en los hechos cómo la migración de comunidades indígenas del occidente hacia el oriente en gran medida está ocurriendo y están asentando en territorios que son de los pueblos indígenas originarios de tierras bajas. Entonces, el Tibni es el mejor ejemplo, ¿no es cierto? Pero no solo el Tibni, ha ocurrido en Pando, ya lo consolidaron en Pando y ahora está ocurriendo en Santa Cruz, en una gran mayoría de tierras que son ocupadas o que pertenecen a los pueblos de tierras bajas. Entonces, esa es la historia, esa es la razón. Fue una estrategia inteligente y que les funcionó, ¿no es cierto?, para poder lograr el famoso Estado plurinacional. Y yo coincido que el Estado plurinacional tenía patas de barro, ¿no es cierto? La misma estructura jurídico-institucional del Estado plurinacional que se comienza a implementar a partir de la aprobación de la Constitución del 2009, una Constitución absolutamente viciada de toda formalidad, aprobada a la fuerza, con muertos de por medio. En cuarteles. ¿No es cierto? En un cuartel y después entre ellos en Oruro. No podía tener sustento indefinido. Y la historia nos ha demostrado en el corto plazo. Yo creo que su propia estructura institucional, constitucional, está corroída, está absolutamente destruida. Mucho más que la estructura institucional de la República que ellos han destruido exprofesamente. Pero al margen del discurso o la narrativa que se ha creado en todo esto, ¿cuál es la diferencia o cuál sería la diferencia entre un Estado republicano y un Estado plurinacional? Si es que hubiera, obviamente. Bueno, diferencias creo que de forma hay y las han sabido usar muy bien, porque el relato indigenista no lo dejan. Ya se les ha caído el argumento, ¿no?, de que en función de la raza somos más honestos o menos honestos. El caso del Fondo Indígena creo que sepultó la honestidad indígena, ¿no es cierto? Y así muchos otros actores dentro de la ejecución o del ejercicio del poder mismo. Pero en los hechos yo creo que ellos no van a poder jamás implementar el Estado plurinacional porque no es viable, ¿no? Es más, en la práctica y pese a estos 17 años de insistir, nadie se sigue identificando o nadie se identifica, yo soy aymara, yo soy tupi-guaraní, yo soy guarayo, yo soy mojeño, yo soy trinitario, no. Todo el mundo, ¿de dónde sos vos? Yo soy de Santa Cruz. ¿De dónde soy? Yo soy de Oruro. ¿No? Seguimos nosotros todavía con el origen regional y con la característica intrínseca de nuestra calidad de mestizo. Y por cierto que lo étnico cada vez va a ser menos, estadísticamente hablando. Por eso hay quizás el censo va a tener mucho que ver, si es que hay censo, digo, y si hay un censo realmente serio, como debe ser, va a ponerse mucho más al desnudo todo esto. Quiero recordar que Jorge Lasarte hizo un trabajo extraordinario sobre todo esto, donde ya ponía al descubierto precisamente que que los indígenas no son mayoría y por lo tanto toda esta teoría del Estado plurinacional se caía prácticamente. Absolutamente. Nunca tuvo sustento científico. Fue una estrategia política, absolutamente. Pero además se lo denominó un decreto supremo. Sí. Y se cambió toda la ¿cómo se llama esto de los papeles? Los membretes de los papeles. Y todo el mundo habla de Estado plurinacional. Pero ¿qué es el Estado plurinacional? Es la pregunta, digamos. Claro, ¿no? todo lo utilizan por miedo. Muchas instituciones y personas lo siguen utilizando por miedo, por un formalismo que hay que cumplir. Porque si alguna institución no dirige una nota como ministro del Estado plurinacional o presidente del Estado plurinacional, directamente no la reciben la nota o se la devuelven. O sea, ellos han impuesto, ¿no?, lo de lo plurinacional, pero definitivamente tiene patas de barro, es una estructura que no funciona ni va a funcionar. Y yo coincido en que el Estado plurinacional está absolutamente caído en una decadencia irreversible, pero no solo el Estado como concepto filosófico y político, sino también como modelo económico. El Estado plurinacional y su modelo económico están realmente en el suelo. Y esto lo decimos con absoluta independencia de cualquier tipo de interés político o de lo que sea. Si uno hace una observación objetiva de la realidad,
¿no es cierto? En lo político, ese Estado está destruido, en lo económico está absolutamente destruido, es decir, es un Estado fallido, es un proyecto fallido que ya está dando sus últimos aleteos. ¿Cuál es el riesgo de esto? Que tenemos los ciudadanos demócratas en general, que se van a volver más violentos. Ese es el riesgo que hay, y que estos modelos, cuando fracasan, como lo hemos visto en otros países, su alternativa solo es la represión y la violencia. Yo me temo que más temprano que tarde, si esto no cambia, vamos a comenzar a sufrir con mucho más vehemencia actitudes de violencia y de represión. Pero además el llamado Estado Plurinacional sigue a Cuba, Venezuela, Nicaragua. Precisamente. Hay una influencia muy fuerte de allá. Precisamente. A esos países me refería. Y ahí está demostrado, ¿no? Fracasaron totalmente en todo, menos en el ejercicio de la fuerza pública. Por la concentración absoluta del poder. No hay división de poderes, no hay independencia judicial. Absolutamente. Entonces, esa es la receta. Y eso lamentablemente erosiona los derechos, las garantías, todo, la seguridad jurídica. Todo, absolutamente todo. Yo creo que en algún momento el país entero va a tener que absorber un sorbo de honestidad, de sensatez y reconocer de que lamentablemente esto no puede continuar, que esto nos está llevando definitivamente a una realidad que nadie quiere. Incluso aquellos que inocentemente aún creen en el populismo socialista del siglo XXI, porque hay mucha gente que se identifica sin saber por qué, simplemente porque como se han arrogado la representación del pueblo. Eso es una de las grandes habilidades del relato populista, ¿no es cierto? Arrogarse la representación del pueblo, que en lo personal considero que es el acto más inmoral que puede existir, el de arrogarse la representación de un pueblo. Yo creo que más temprano que tarde, y es un deseo, una esperanza, que reaccionemos, que los bolivianos nos demos cuenta de que antes de llegar a esos extremos es necesario reencauzar. Y ellos podrían hacerlo, mucha gente me dice, pero ¿cómo no van a poder ellos entender de que están yendo por el mal camino, que estamos yendo a un precipicio y que a tiempo pueden darse cuenta? No lo van a hacer. Pero es que ahí también creo yo, no falta muchísimo, o hace mucha falta, en todo caso, una oposición también lo suficientemente estructurada, con la musculatura suficiente como para poder de alguna manera también competir o poner freno a todo esto. Y no la hay. ¿O crees que hay una oposición, por lo menos, digamos, con cierta iniciativa en este tema? Lamentablemente no la hay. Yo soy un poco más suave en mi crítica con aquella oposición parlamentaria, porque sé lo que es estar en un cuerpo colegiado, en un hemiciclo como esto, en minoría, y que tu voto no significa nada. O sea, allí solamente podemos ser referenciales. Un poco lo que le pasaba también a ustedes en la Asamblea con la diferencia de que nunca nos doblegaron, nunca nos volcamos, ¿no es cierto? Y nunca permitimos que tengan 2/3. Eso es una gran diferencia del rol que jugó. Pero lamentablemente aprobaron la Constitución. El problema fue que aprobaron, pero ya con violencia y sin nosotros, ¿no es cierto? Porque a Oruro no fuimos. En Oruro la aprobaron ellos solos. Lamentablemente con el apoyo de una organización política que todavía se quedó con ellos y que se las creyó, digamos, ¿no? Pero bueno. Estás hablando de Samuel Doria Molina. Así es. Entonces, la oposición yo creo que va a tener que entenderse de otra manera y va a tener que asumir el rol histórico que le corresponde jugar en esta situación. Hay iniciativas, ya yo he escuchado por lo menos 2 iniciativas concretas, ¿no es cierto? Una anunciada ayer o antes de ayer por un periodista de nuestro medio, Zambrano, de un programa que se llama El Búnker. Zambrana. Y luego la de Carlos Bert, ¿no? en La Paz. Son hasta ahora las únicas 2 que han de frente dicho nosotros estamos yendo. Ojalá que no surjan muchas, porque otra vez vamos a entrar en una dispersión de la oposición y no vamos a poder generar la unidad que necesitamos.
yo creo que esa unidad tiene que ser construida con mucho más responsabilidad que antes, porque el tiempo se nos acaba antes de llegar a ese precipicio al que estamos encaminados. Ojalá se pueda construir un proyecto político alternativo que tenga capacidad de gestión y que tenga estructura para poder enfrentar el gobierno quebrado que se va a recibir, ¿no? El Estado conflictuado que se va a recibir y sobre todo las reacciones políticas que van a tener los masistas si es que ellos no ganan la elección. Yeah. Entonces, esa oposición tiene que ser consecuente y tiene que ser coherente con ser suficientemente sólida como para responder a esa realidad que creo yo es absoluta. Lo que se viene es eso. Entonces, y es un gran desafío porque además, imagínate el legado que nos va a dejar el MAS. Cero institucionalidad, unos movimientos sociales totalmente empoderados, violentos, ¿no es cierto? Va a ser muy difícil, ¿no es cierto? Haber usufructuado 17 años del poder, habiéndoles hecho creer que era un derecho que reivindicaron durante 500 años, ellos inconscientemente se han creído ese derecho, ¿no es cierto? Y bueno, soltar aquello, perderse aquello va a ser muy difícil. Entonces, no va a ser nunca un gobierno fácil el que venga después de 2025. Por tanto, si es que la oposición logra articularse, debería tener estas características para poder hacer frente a esa coyuntura. ¿Qué es lo peor que nos puede dejar el MAS? Yo creo que nos ha dejado muchas cosas mal, algunas cosas buenas sí. ¿Cómo cuáles? No, yo creo que, a ver, la visibilización... La inclusión. Exactamente, la visibilización del desprotegido, del pobre, que no deja de ser algo importante porque lamentablemente hasta ahora era poco considerado aquello. Era como que se sobreentendía, pero no se hacía. ¿no? Pero por incluir a uno, han excluido a otro. Claro, la discriminación positiva finalmente ha terminado siendo un tremendo error donde la han aplicado. Donde se ha aplicado discriminación positiva no ha funcionado y ha generado distorsiones sociales, económicas, políticas, culturales de todo tipo. Entonces, creo que eso es positivo. Pero ¿qué es lo negativo? Lo han destruido todo, William. Lo han destruido todo. Reitero, la estructura institucional, administrativa o pública del Estado está destruida. La corrupción, la falta de control, la falta de transparencia, la impunidad. ¿Eso qué quiere decir? Que la justicia, si ya era mala, ahora es peor, ¿no es cierto? Han destruido a las fuerzas del orden. La tienen sometidas de sus muchachos, ¿no es cierto?, a los militares y a los policías. Y eso es terrible porque recuperar esa confianza cuesta mucho. Han destruido la economía. La economía está por los suelos. Su modelo productivo no funcionó. El modelo económico no funcionó. Las empresas del Estado no dan... Las empresas son deficitarias. Se están tirando el ahorro de los bolivianos, nuestros ahorros privados de las AFP ahora en las gestoras, se lo van a acabar. Lo han endeudado al país. Contrabando por todas partes. Narcotráfico. Así es. Y algo que es peor todavía. Han generado una división de Bolivia, de los bolivianos, tremendamente peligrosa. Como nunca este país está dividido. Yo creo que ese es para mí uno de los peores legados que nos está dejando, que ya nos ha dejado el proyecto del MAS. Es muy peligroso porque nosotros tenemos la obligación de vivir en paz y en armonía, de respetarnos unos a otros. Hoy no. Hoy hay una vocación de avasallamiento, ¿no es cierto?, de ocupación territorial, geopolítica. Hay un gran problema de orden étnico que se ha incrementado a niveles tremendos como no había antes. Y eso creo yo que son los elementos más cruciales porque eso implica que el Estado, que el territorio boliviano, que su gente no está unida en función de una circunscripción geográfica. Eso es muy peligroso. Los países que no tienen unidad, que no respetan su diversidad,
¿no? Y que quieren imponerse uno sobre otro por razones raciales o por razones ideológicas, como en este caso, que se han unido, la raza y la ideología se han unido frente al resto de los bolivianos, ¿no es cierto? Si no te caen por raza, te caen por ideología. Entonces el país está fraccionado. La unidad nacional es uno de los más grandes desafíos que tenemos como país. ¿Cómo recomponemos toda esta? Con voluntad. Este Estado. Definitivamente con voluntad, con valentía, con decisión, con ideas, porque ese es otro de los temas. El relato del populismo del siglo XXI, del populismo de izquierda, es permanente, 24 fuerte, radical, 24 horas al día. Por el otro lado, no hay relato, lamentablemente. Las ideas no las podemos confrontar, porque del lado de las democracias liberales, de quienes creemos en las democracias liberales, no tenemos exponentes ideológicos, intelectuales que se atrevan a confrontar ese relato. ¿Crees que hace falta debate? Yo creo que sí. A nosotros, a los que creemos en la democracia, en la libertad, nos hacen falta intelectuales que generen un relato atrayente, un relato que convenza, un relato que agrade, o que haya por lo menos relato. El problema es que no hay quien les contradiga, ¿no es cierto? Y cuando alguien aparece por ahí queriendo contradecirle, le cortan la bocha inmediatamente. Entonces estamos viviendo una situación tremendamente compleja. Pero yo creo que para empezar, hay que empezar por la lucha de las ideas. Cuando las ideas se posicionan, cuando las ideas generan opinión, los políticos aparecen y se adueñan de ellas. Eso no hay en quienes defendemos la libertad. Por el otro lado, sí. Y ellos hicieron lo mismo. Ellos han generado ideas permanentemente y han aparecido estos instrumentos que se han apropiado de esas ideas y las han ejecutado. Pero ya hay un discurso totalmente agotado, envejecido. Así es. Por eso es la oportunidad de que salga un relato de libertad, de democracia. Es el momento. ¿Crees que lo de Carlos Ver y lo de Zambrana? Yo los considero que son bienvenidos, son útiles. Tiene que aparecer mucho más, pero al final el desafío de ellos, si realmente tienen vocación, si realmente tienen decisión, ¿no es cierto?, de confrontar al proyecto del frente, van a tener que abrirse a generar un espacio único para construir un proyecto alternativo. De lo contrario, vamos a seguir entregándosela a la cosa. ¿Vos crees que hace falta, en todo caso, también como parte de esta recomposición, quizás una nueva asamblea constituyente, revisar la propia constitución? Yo creo que por ahora no. Yeah. Creo que sería muy riesgoso, dada la realidad política y la correlación actual de fuerzas, entrar a una asamblea constituyente. Pero sí creo que cuando se restituya la democracia o cuando sean otros los gestores del ejercicio democrático, sí. Bajo las condiciones actuales, bajo la ausencia de independencia de poderes, creo que no es prudente. Ir por reformas parciales y esas cosas puede ser como por ejemplo fue la iniciativa de los juristas para el tema de la justicia. Reforma judicial. Exactamente. Esas iniciativas. Pero ni eso funcionó también. Ahí está. ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué? Porque la estructura institucional pública del Estado está tomada, porque no le dieron la oportunidad de hacerlo. Entonces, por eso es que yo creo tenemos que tener un mejor árbitro electoral, ¿no es cierto?, en el que creamos todos. Tenemos que empezar por ahí para reponer los valores democráticos reales que hacen falta. ¿Y la división del MAS en esto, cuál es su papel? Yo creo que la división es real. No voy a hablar de las causas, pero sí yo tengo una percepción de cómo va a terminar su división. El MAS es un partido prebendal, corporativo. Y yo creo que ellos se van a ir juntos con el que tenga el poder. O con el que tenga más expectativa de llegar al poder. Independientemente de quién sea. Independiente de quién sea. El que les ofrezca a ellos la prebenda y la participación corporativa dentro del ejercicio del poder, ese va a ser el que va a representar al MAS. Y se van a quedar afuera las cabezas, pero las bases se van a ir con ese. No tengo la más mínima duda. Entonces, hablar de división del MAS a mí me parece, evidentemente es un conflicto entre dos opciones internas, entre dos élites internas, entre dos
grupos internos, pero la masa electoral del masismo se va a ir con el que se tiene que ir, el que gane esa Y en disputa. esas dos opciones, ¿cuál es el mal menor? Los dos son malos. Sinceramente, yo creo que la época de Morales fue pues una época de bonanza económica. Que ya pasó. Que ya pasó y que nos hemos olvidado de lo que fue, especialmente en sus inicios, y que comenzó a tener algunos cambios de matices cuando le comenzó a faltar la plata, ¿no es cierto? Y luego viene este otro señor, absolutamente radical, ¿no es cierto? Pero es porque está administrando pobreza y porque tiene que precautelar que no le pase lo que les pasó el 2019. Entonces, ¿qué le ocurre? Lo que dije al principio, se vuelven más radicales, se vuelven más abusivos. ¿Por qué? Porque es la coerción, ¿no? La sanción, lo que funciona para poderse mantener en el poder. Yo quisiera saber si hubiera sido a la inversa, si el que hubiera estado administrando la pobreza de ahora hubiese sido Evo, vamos a pensar exactamente lo mismo. Y hubiéramos dicho Arce era bueno. No, yo no creo en ninguno de los dos. Yo no creo en el proyecto, sinceramente. Yo creo que es un proyecto que no tiene viabilidad, que no nos hace bien en ningún sentido. Por tanto, no hay ninguno bueno desde mi punto de vista. Son lo mismo. Sí. Para ir cerrando, Jorge, ¿cómo ves el gobierno estos 2 años y medio? Casi 2 años ya, 2 años de infracción. Terrible. 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 El otro día escuché una explicación de un economista. Bueno, estamos viviendo una crisis política más caracterizada hoy por la división dentro del MAS, pero estamos viviendo una profunda crisis económica. ¿Y qué dijo este economista? Bolivia no tiene crisis económica. Bolivia tiene una crisis ideológica, porque la receta para salir de la crisis económica está a la mano. Se sabe cómo salir de la crisis económica, pero no la aplican. ¿Por qué? Porque la receta es liberal, porque la receta es democrática. Entonces, la crisis es netamente ideológica y como ellos están en una línea, no van a cambiar. No admiten la posibilidad de que haya algo distinto. Así es. Ahí está el gran problema. Así es. Bueno, Jorge, gracias. Con todo gusto.